¿Por qué no se ponen de pie, hermanos? Por favor. Los voy a molestar ahora. Y en esta tarde es el propósito mío que podamos concluir el capítulo 2 de Hechos. El capítulo 2 de Hechos, en donde hemos estado viendo el tema de la iglesia naciente, el Espíritu Santo siendo derramado sobre ellos. Y vamos a leer nuevamente desde el capítulo, desde el versículo 42 nuevamente hasta el 47, y prácticamente vamos a dar un vistazo general a lo que es esta hermosa sección. Y dice así Dios en su palabra: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor sobre toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Era como un agregado, y tenían en común todas las cosas, pero lo primero era que estaban juntos. 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y la segunda vez que menciona Pedro, ya lo dijo en el 42 y ahora lo dice en el 46 otra vez: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos, otra vez la palabra, juntos. Y lo hacían con gozo, lo hacían con alegría, lo hacían con deleite. Pero no solo lo hacían con deleite y agradado, sino que lo hacían de una manera sencilla. Eso salía de dentro de ellos, lo hacían con sencillez de corazón. 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Una vez más, Señor, venimos delante de ti, suplicándote, Señor, que prepares nuestros oídos y nuestros labios, pero sobre todo, Señor, nuestras voluntades, nuestros corazones, para que juntos podamos crecer en este tema de la iglesia. Señor, danos discernimiento en lo que en esta iglesia ha de suceder cada domingo y cada día que la iglesia se reúne. Pedimos esto, Señor, porque queremos alabar tu nombre y adorar tu nombre de la manera en la que tú lo has diseñado. No queremos ser novedosos, no queremos inventar y poner nuestro brillante deseo, Señor, a tu disposición cuando tú ya lo diseñaste. Que tu nombre sea exaltado, Señor, a través de la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Ayúdanos, Señor, a saber cómo conducirnos en ella. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden tomar sus asientos. Terminamos el capítulo 2 entonces, siempre en la serie de estudio que traemos referentes a la iglesia, al derramamiento del Espíritu, y quiero
cerrar esta tarde después de haber hablado la semana pasada de algunas características que Dios diseñó, el modelo, y que tiene todo que ver con la iglesia. Una iglesia unida. Quiero que juntos veamos el modelo bíblico de la iglesia nuevamente. ¿Qué hay que hacer? ¿Y qué es lo que hay que evitar hacer? Porque no queremos como iglesia, como hombres y mujeres que hemos profesado la fe en un Dios que es soberano sobre todas las cosas, pero que no va a ser soberano en la forma de cómo la iglesia ha de manejarse. Y ahí también entra la soberanía de Dios. Cómo la iglesia ha de caminar, qué es lo que la iglesia ha de celebrar, qué es lo que los miembros de esa iglesia, cómo han de vivir. Yo creo que cada uno temprano, mientras la cena del Señor era celebrada, nosotros pensamos en eso, qué sucedería si somos llamados a solamente salir, hacer una rifa de los nombres, como hacemos una rifa para una Biblia, hacer una rifa de nombres, quienes van a ir a convivir durante una semana, hermanas con hermanas, hermanos con hermanos, y a ver si yo estoy dispuesto a poder ir a hacer eso. Quiero que meditemos en estas cosas. El sermón de Pedro en el día del Pentecostés cerró con una invitación en el versículo 38 y dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahí tenemos el escenario donde la iglesia nace, hay una confrontación, luego de la confrontación hay una humillación por parte de los receptores del mensaje de Pedro y luego hay una invitación al arrepentimiento. Y luego después del arrepentimiento, estos hombres y estas mujeres, son 3,000 los que son agregados después de esta enseñanza, después de esta exposición, y ellos están bautizándose y al final dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ese versículo 47 obviamente va a quedar de último y ahí vamos a despejar algunas dudas porque hay quienes dicen que este texto habla acerca de la famosa doctrina de la elección. Hay quienes defienden que no es la doctrina de la elección, pero el texto mismo va a ir hablándonos ahí poco a poco. Luego vemos en el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Eso es lo que nosotros vemos en el registro bíblico. Y también el mismo registro bíblico da por sentado y tiene implícita la idea que perseveraban en la doctrina de los apóstoles que nada más era una enseñanza oral, no tenían el Nuevo Testamento. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, era una coinonía, era un compartir, era un deleite estar entre aquellos que habían recibido el mensaje del Evangelio, que habían llegado a la comprensión unánime de que aquel que había sido crucificado días anteriores, ahora ellos reconocían que nunca debieron de haberlo hecho. Tenían comunión, era una unidad de pensamiento que ellos compartían y dice también en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso era lo que tenían, eso era la iglesia naciente, esa era la iglesia después del Pentecostés en el mismo evento. Versículo 43, y como dije, vamos a ver un vistazo general de la última sección del capítulo 2. Y sobrevino temor a toda persona. Y esa palabra temor, dijimos la semana pasada que la iglesia en un sentido está llamada a inquietar las conciencias de cada uno de nosotros. Y lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 5, cuando sucede lo de Ananías y Zafira. Mienten al Espíritu que ha sido derramado
El Espíritu Santo mata primero a Ananías. Hay unos muchachos que van y entierran a Ananías y no han terminado ni siquiera de llegar ellos cuando llega Zafira y se da cuenta y ¿por qué conveniste con tu marido mentirle al Espíritu Santo? Y de la misma manera, en ese mismo momento, los mismos que habían llevado a Ananías se llevan a Zafira también muertos, porque no había necesidad de mentir, no había necesidad de pecar de esa manera en contra del Espíritu de Dios. Ellos reciben y de esa manera, de la misma manera que sobrevino temor a toda persona, de esa misma manera, en ese hecho que yo acabo de mencionar también viene temor a toda persona. Entonces sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y estas señales nosotros dijimos que era para autentificar el mensaje que ellos predicaban. Jesús los había ordenado. Después de eso, después de que todo esto se lleva a cabo, ya no necesitamos más esto que el Señor les dio a ellos. Ya no necesitamos más milagros porque ya nosotros sabemos cuál es el mensaje verdadero del Evangelio, qué es lo que a nosotros nos va a mover, porque si fuera o si siguieran siendo los milagros una evidencia para poder creer o ya eso queda a un lado. Ahora lo que nosotros necesitamos es poner nuestra confianza en Cristo para la salvación de nuestras almas. Y dice el 45, y vendían sus propiedades y sus bienes, y por favor no me malinterpreten de que yo estoy en contra o no creo que Dios siga haciendo milagros. Él es soberano, Él es el Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, y va a hacer cosas maravillosas entre nosotros. Por favor, no me malinterpreten. Si me preguntan a mí, estaba viendo un rótulo que ponía una iglesia cercana acá y decía viernes de milagro y de maravillas, el viernes no sé qué de la última semana de julio. En eso no creo yo. En eso no creo yo, porque yo no puedo predisponer la voluntad de Dios como si yo ya hablé con Dios y le dije, Dios, el 11 de julio, sí es que es las fechas, tal fecha de julio, por favor, te necesito en tal lugar porque vamos a hacer milagros ahí. Eso no es lo que yo creo. Lo que yo sí creo es de que si nosotros venimos humillados delante de Dios, de que si nosotros en el plan de Dios está manifestar su poder a través de un milagro, como nosotros le llamamos una sanidad, por ejemplo. ¿Por qué oramos nosotros? Porque creemos en que Dios sigue haciendo obras portentosas entre sus hijos. Pero el mayor milagro que puede suceder en la vida de un ser humano es la salvación de su alma, porque después de ahí nosotros estamos listos y preparados para lo que pueda venir. Puede venir abundancia, puede venir necesidad, puede venir pobreza, puede venir riqueza. Nuestra confianza va a estar en que nosotros estamos seguros en las manos de Dios independientemente de nuestra condición. Entonces el mayor milagro que usted y yo hemos recibido y lo hemos hecho es la salvación de nuestra alma. Eso es el mayor milagro que un ser humano puede recibir. Entonces, sigo creyendo en un Dios de milagros. Por favor, no vayan a mal interpretar, pero eso va a suceder en base a su voluntad y en base a su misericordia, porque la Escritura dice que si nosotros pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, el Señor puede manifestarse. Entonces, versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo. El hecho después de que ellos, Pedro les anuncia el Evangelio, los confronta, ellos se humillan, se arrepienten, se bautizan, eso automáticamente crea en ellos un hábito
de congregarse, crea en ellos un deseo por estar unánimes, perseverando, y lo hacían. Esto lo hacían cada día en el templo. Estos no iban allá acá, ¿saben qué? Vengan cada viernes y vengan cada domingo. No, ellos lo hacían cada día en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces el evento que sucede en Hechos 2, al final del capítulo 2, bueno, desde el capítulo 1, perdón, eso es radical. Eso nunca se había visto, de manera que eso fue épico, eso revolucionó el momento, fue transformador, fue impactante, que cambió la vida en extremo de todos los que fueron expuestos a este evento, a aquellos que habían crucificado a Jesucristo. Eso fue poderoso, fue incomparable, fue práctico, fue puro. Darse cuenta que habían cometido un pecado, y aquí es donde nosotros podemos medir y podemos darnos cuenta del amor incomprensible que Dios tiene para su creación, hablando en términos naturales. Como aquellos que habían estado pidiendo por su muerte, ahora ellos están recibiendo el mensaje de Pedro y están arrepintiéndose y están siendo salvos. Lo acaban de matar y el Señor los está salvando. Por eso decía temprano que el amor de Dios es incomprensible. Pero todo eso sucedió en una audiencia que estuvo dura en un principio, pero que ahora el Espíritu Santo ha sido derramado entre ellos y ahora entendieron. Pero sucedió en un ambiente que fue, y voy a usar esta palabra y este tema lo voy a relacionar con un sermón que se predicó acá hace más de un año, casi un año y medio, con un término que pocas veces se utiliza, y si se utiliza poco el término, menos se utiliza lo que significa el término, y es la palabra ordinario. Eso fue ordinario, eso fue, por decir algo, simple, por decir algo, y no quiero decir que Dios es simple, que el Evangelio es simple, que el mensaje es simple. No, a lo que me refiero es de que eso fue práctico, fue ordinario, fue simple. Pero ¿qué le pasó a eso? ¿Qué le pasó? Y este ordinario es una de las palabras más solitarias y por si acaso olvidada en el vocabulario de la iglesia actual. Ahora las iglesias tienen que ser llenas y la gente tiene que ser invitada a estas famosas noches de todo tipo. Y esta iglesia no necesitó esto. Existe el llamado constante para más experiencias que son, sí, muy emotivas, sí, son muy radicales, que están a la vanguardia, que se acomodan al contexto en el que nosotros vivimos, que son relevantes, que son lo último en tendencias. Y dice un escritor que parece haber un cansancio creciente con la secta de lo extraordinario. Pero ¿dónde viene todo eso? ¿Cuál es la fuente original de todo esto? Obviamente nosotros sabemos que viene del mismo corazón o del mismo infierno, todos estos movimientos y todas estas cosas que la gente hace con tal de cumplir con una cultura que es extremista. Sí tiene esa raíz, esa fuente. Pero luego a través de esa fuente original también a lo largo de los años, por ejemplo, el origen realmente se remonta a un cierto avivamiento estadounidense y se remonta a esta famosa persona Charles Finney de 1792 a 1875, y fue este hombre que decidió cómo la religión iba a ser para ser validada.
Tenía que tener algún tipo de elemento de alto impacto, con mucha energía, con un elemento sentimental en las reuniones. Tenía que ver con los métodos, sentimientos, experiencias. Y todo eso aplastaba la doctrina sana y la teología. La teología vino a ser aplastada. La sana doctrina vino a ser reemplazada por todas este tipo de cosas que yo acabo de mencionar. El crecimiento gradual mediante los medios ordinarios, otra vez normales de la gracia, la oración, el estudio de la palabra, la comunión, todo eso fue intercambiado por una experiencia radical de unas bancas ansiosas de lo novedoso. Se introdujo en el mundo evangélico una inquietud de aquellos que buscan algo extremo, algo nuevo, algo innovador. Y lo doloroso, creo yo, que es triste ver cómo la iglesia simplemente vive una forma de eso en la actualidad. La iglesia terminó amoldándose, terminó enlodándose en este tipo de cosas que son inquietas, son egoístas y una insensibilidad a lo que la palabra de Dios nos manda. Y ha creado entonces todo eso, al descuidar todo lo que Dios diseñó, ha creado una comunidad de cristianos enfermiza y de cristal. Ya no hay el mover de lo que la palabra de Dios dice, sino que mis emociones, mis sentimientos son movidos por lo que alguien dice y no por lo que la palabra de Dios dice. Y somos desquebrajados, somos desarmados, porque no estamos teniendo un fundamento bíblico firme de lo que Dios diseñó para mí, para la iglesia, para la vida de la iglesia. Y la iglesia parece ser un jovencito queriendo ser entretenido. Y cuando digo iglesia me refiero a todo el grupo de creyentes queriendo que sus deseos sean satisfechos. Y es una iglesia llamada iglesia, primordialmente superficial, inmadura, y las experiencias tienen el diseño de satisfacer a adolescentes impacientes, egoístas y vacíos de sus corazones. Y es por eso que vemos lo que vemos en lo que ahora se conoce como iglesias. Los patrones ordinarios ordenados por Dios del estudio lento, fiel, reflexivo. ¿Qué dice Dios en este texto? ¿Qué quiere enseñarme Dios con lo que está diciendo Pedro aquí en el capítulo 2? ¿Qué me va a querer enseñar con lo que Pedro tiene en el versículo 3, después del famoso primer sermón? ¿Qué el Señor me va a querer enseñar con lo que sucedió en Hechos 4? ¿Qué es lo que sucede en Hechos 5? En Hechos 6, ¿cómo la iglesia tiene que funcionar? ¿Quiénes están ahí? Todo eso se dejó y todo eso ha venido ahora a ser lo que tenemos ahora. Y no es mi intención de verdad, hermanos, meterme en cada detalle de lo que yo he podido ser testigo. No es la intención mía. Mi intención es a que juntos despertemos del letargo espiritual en el que muchas veces la gente cae por falta de discernimiento, por el estudio lento, fiel, reflexivo de la palabra de Dios, y que eso trae como consecuencia todo lo que nosotros vemos. Y hermanos, es doloroso lo que nosotros vemos, lo que pasa hoy en día. Es doloroso ver
cómo el corazón y la vida desesperada de alguien de un milagro es manipulada y ahora vienen y le dicen de la manera o de la cantidad que tu ofrenda va a ser el tamaño del milagro que Dios te va a dar. Es doloroso, ¿saben por qué? Porque uno quisiera tener esos corazones tan debilitados y quisiera tener esos corazones tan dolidos por la condición en la que están viviendo y decirle, hermano, el Señor es suficiente para tu necesidad. Hermano, el Evangelio es suficiente para tu situación. Eso se ha convertido en irreconocible en los púlpitos ahora. Es demasiado ordinario, es demasiado anticuado, demasiado aburrido, demasiado muerto. No se siente el espíritu porque siempre tienen que estar hablando de un texto bíblico, siempre abren la Biblia, siempre lo que cantan tienen que hablar de todas las cosas, pero ¿qué es lo que yo quiero sentir? No se siente muerto. Resulta simple para los vendedores de la experiencia y para los comerciantes, para los ladrones con corbata y con una Biblia debajo del brazo. Parece haber una provisión interminable de adolescentes a los cuales hay que entretener listos para ser engañados. Qué triste sería, hermanos, que en mi corazón existiera ese sentir de decir, y ahora, ¿qué chiste anoto? Cuando usted viene a querer conocer más a su Dios. Qué triste fuera de que yo anote una pasadita mía que sucedió allá tantos años atrás y que cuando era chiquito y usted ahí sentadito, bien bonito, peinadito y todo, y siendo entretenido. No estamos diciendo que Dios sea ordinario, que el Evangelio es ordinario. Dios no es ordinario, Dios es un Dios de amor, de toda misericordia. Pero Dios lleva a cabo su obra a través de medios ordinarios, de personas ordinarias como usted y como yo, en iglesias ordinarias, haciendo cosas que son las que vemos plasmadas en Hechos 2, ordinarias. Se reunían. Estaban juntos con sencillez de corazón, compartían el pan, celebraban la cena, abrían la palabra y después oraban. Eso es todo. ¿Para qué buscarle más? Estaba viendo ahora que iglesias celebrando el 4 de julio con un montón de hermanos. La iglesia no está para esas cosas. Celebrando un montón de cosas, vestidos de judíos, hermanos, eso es, miren, es risible, pero si usted se duele por las almas de estas personas, eso nos tiene que llevar a dolernos a nosotros, porque es gente que está siendo fácilmente entretenida y engañada. Es como si yo venga y les pongo una película de las que a ustedes más les gusta. Duró 1 hora y media la película y ustedes se fueron contentos, tranquilos, no recibieron nada. No. Dios usa un lenguaje real y personas ordinarias. Vimos el viernes, otra vez la invitación para los viernes. Dios escogió lo más vil y despreciado del mundo para anunciar estas verdades. Para avergonzar a los sabios, según el mundo. Y los usa como sus instrumentos para mover a su iglesia, para salvar a los perdidos a través de la locura de la predicación, según 1 de Corintios. Dicho de otra manera, o de una manera más simple, Jesús
Dios encarnado se quedó 9 meses en el vientre de su madre y nació de una manera ordinaria como nacen todos los seres humanos, en un lugar ordinario, más pobre de los nacimientos que nosotros vemos ahora, en medio de animales, y creció en sabiduría y en estatura y en favor con Dios y con los hombres de una manera natural, ordinaria, simple. Y al pensar en esto, los puritanos parece que entendieron bien este modelo, entendieron bien las palabras de Pedro, de la manera en la que ellos habrían de conducirse en los medios de gracia. Las personas hoy en día son, como dije, como jovencitos persiguiendo una experiencia fuera de lo normal. Y yo sé que a cada uno se le viene en la mente a nosotros, y aquí sí voy a ser un poco más puntual en lo que voy a decir. Y es con el propósito de alertar a la iglesia acá y a alguien que se dé la tarea de escucharnos. Pero el humo que la gente busca ahora en los púlpitos puede ser la antesala de un humo que van a ver por la eternidad, por su mente necia y perdida. Los hombres que ahora nosotros o podemos ser testigos, en donde de antemano, como dije, yo hice la broma de mi saco, que me lo quité, que vemos gente golpeando con saco ahí que viene y que, o sea, ¿qué tiene de eso de evangelio? ¿Qué tiene de verdad? Esta iglesia nació en Pentecostés y debido a que los apóstoles estuvieron ahí, el versículo 43, estaban llevando a cabo muchas maravillas y muchas señales por ellos, por los apóstoles. Ahora hay que mencionar que ese elemento es diferente a la vida ordinaria de la iglesia hoy en día. Es diferente. Y no esperemos eso, lo que fue allá, porque eso estaba directamente asociado con ellos, con los apóstoles. Y digo eso porque ya no hay más apóstoles. Ellos fueron capacitados, fueron habilitados y por el Señor para dar veracidad a su mensaje. Esa fue la iglesia primitiva, la iglesia ordinaria. Jesús había ascendido, el Espíritu Santo viene y mediante el Espíritu Santo colocó a todos los creyentes en su cuerpo, que es la iglesia, lo llenó con el poder del Espíritu. El Evangelio fue predicado por Pedro, Jesús fue declarado como Señor y Mesías, y aquí sucede el milagro maravilloso de la predicación. 3,000 personas creyeron, fueron bautizadas, la iglesia nació con 120, más de 3,000 que escucharon el Evangelio son añadidos a la iglesia, y ahí vemos 3,120 piedras vivas, según el vocabulario pedrino o de Pedro. La primera iglesia se congregó en el Pentecostés. ¿Cómo era la iglesia? ¿Qué hacían estos hermanos? ¿Cuáles eran sus características? ¿Cuáles eran sus prácticas? ¿Cuáles eran sus métodos de evangelismo? ¿Cuál era su estrategia? Y encontramos unos recordatorios ahí. Desde la semana pasada lo estamos viendo y lo seguimos viendo ahora. Y la realidad es que deberían de ser para la iglesia actual un modelo a seguir. Sus realidades ordinarias, versículo 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión. Y hermanos amados, esos son los medios de gracia. Esas son las cosas ordinarias.
Esas son las que toda iglesia debería de buscar: perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Eso es lo que toda iglesia debería de estar buscando. Eso es la vida de la iglesia. No hay nada que hacer para entretener, nada espectacular, no hay nada que sea algún tipo de magia, cosas que rayan con la brujería. Hoy en día no hay nada ahí que lleve a alguien a algún otro nivel espiritual. No hay humo, no hay danzas, no hay nada. Lo único que vemos es que están perseverando en lo que Dios reveló a sus apóstoles. Hay una asamblea reunida, están en un mismo sentir, hay comunión unos con otros, están celebrando las ordenanzas instituidas por el Señor, están siendo bautizados, están tomando la cena y también están orando. Entonces, no deberíamos de pensar en ser innovadores, añadir algunas cosas extras para mejorar el diseño de Dios. Perseveraban. ¿De quién hablan el perseveraban? 3,000 almas que fueron salvadas. Entonces lo primero, la iglesia ordinaria es salva. La iglesia ordinaria o la iglesia, para que funcione como tal, tiene que estar compuesta por gente que tenga el deseo de perseverar, gente salva, gente regenerada. Está constituida por creyentes verdaderos que han puesto su confianza únicamente en Cristo y en su obra redentora. La iglesia se reúne regularmente. Y los incrédulos, obviamente, son bienvenidos. Queremos que vengan. Pero la iglesia está compuesta por creyentes, por gente que ha reconocido lo que decíamos temprano, que no hay virtud en él, que está muerto espiritualmente, que necesita un milagro en su alma, en su corazón, y ese milagro únicamente puede suceder con un toque divino a través del Espíritu de Dios para poder creer. Y de esa manera entonces va a tener el deseo de perseverar en la doctrina. No hay otra manera. Y como dije, queremos que vengan los incrédulos para que escuchen este mensaje. Queremos que estén acá entre nosotros, que nos acompañen. Y estamos agradecidos a Dios porque ellos escuchen. Porque el Señor les ha expuesto a escuchar el Evangelio, pero el incrédulo no es parte de la iglesia. Si no se ha arrepentido, si no ha confesado su pecado, si no ha depositado su confianza solamente en Cristo para la salvación de su alma, no es parte de la iglesia. Esta iglesia estaba conformada solo por creyentes. Y si para mí es duro decir esto, sí, es duro. Pero como yo solamente soy un lector y transmisor de esto, eso es lo que dice la iglesia, la Biblia. Así que los que recibieron su palabra, dice el 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 creyentes. La invitación entonces sería para el incrédulo a que vengan a Cristo, a que se arrepientan de sus pecados, que pongan su confianza en Cristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y Dios entonces los va a añadir a la iglesia.
hombres y mujeres que se vuelvan parte de la iglesia. Pero la realidad inicial, podríamos decir que la iglesia es la acción que Dios lleva a cabo a través de la fe de un individuo para darle vida a ese individuo de tal manera de que la iglesia sea una iglesia salva. Sea una iglesia salva. Está compuesta por creyentes. Hay muchas iglesias en la actualidad haciendo lo que a los incrédulos les gusta. Lo que a los incrédulos les hace sentir bien. Y los hace sentir bien y los hace sentir como parte de la iglesia. Usted y yo hemos sido testigos de que hay incrédulos actuando como salvos. Que traducido en otras palabras, que hay cabras actuando como ovejas. Y esto es duro. Siendo parte de un activismo religioso, siendo parte de un ritual nada más. Pero una iglesia como la de Hechos es una iglesia por creyentes, formada por creyentes. Una iglesia ordinaria es una iglesia como la iglesia tesalonicense. Usted se recuerda de ellos si lo ha leído. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículos del 2 al 4. Este era el ejemplo. Dice ahí el encabezado, ejemplo de los tesalonicenses. Damos gracias a Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 2 al 4. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Ahí está en la función de la iglesia, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Esta iglesia está modelando Hechos 2. Acordándonos sin cesar delante de Dios en oración, en la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de la constancia, de la perseverancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, dice el versículo 4, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Ellos actúan diferente, eran diferentes porque Dios los apartó para Él. Esto quiere decir que somos un cuerpo, un grupo de personas que estamos en Cristo. Eso es lo que somos. ¿Está usted en Cristo? La pregunta sería entonces, ya para ir aterrizando o descendiendo. ¿Es parte usted de la iglesia? ¿Es parte de la familia de la fe? Eso es lo que somos. Eso es lo que debemos ser para que la iglesia sea una iglesia pura y verdadera como está en el modelo de Hechos. Porque en Apocalipsis tenemos a una iglesia que hace concesiones, como las concesiones que nosotros vemos hoy en día. Apocalipsis capítulo 2, hablando de la iglesia en Pérgamo, dice en el versículo 14, Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Una iglesia que negoció con algunas cosas, que no quiso ser gravoso para algunos entre ellos. Versículo 14 del capítulo 2 de Apocalipsis. Pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Ahí están las concesiones. Por tanto,
Arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Esa es la iglesia que hace concesiones, esa es una iglesia que prostituye la verdad para no incomodar. Esta iglesia borró las líneas y ha unido las dos fronteras entre los salvos y los perdidos, entre los regenerados y los no regenerados. Borraron la línea, la quitaron y unieron al inconverso con el salvo. Y otra cosa que podríamos decir acerca de la iglesia como la de Hechos es que una iglesia ordinaria está comprometida con la palabra de Dios. Perseveraban en la doctrina. Eso es simplemente una referencia al hecho que los apóstoles eran portadores de la revelación divina que fue certificada por los milagros que hacían, los cuales los certificaron como voceros para Dios. Y esa era la enseñanza, esa era la sustancia del estudio de la primera iglesia, la palabra de Dios. Una iglesia ordinaria es una iglesia que está completamente involucrada en el estudio de la verdad bíblica. Y una vez más, como una hada ahí, como un comercial, hermanos, leamos la Biblia. No podemos pretender ser una iglesia bíblica sin leer la Biblia. No nos engañemos. Bajémonos de la burbujita en donde mi iglesia es bíblica. Mi iglesia es aquí, mi iglesia es allá. Si no estudiamos la Biblia, estamos quedándonos enanitos espirituales. Esa es la verdad enseñada. La doctrina, hermanos, la doctrina es todo. La doctrina de la iglesia es todo. La doctrina, hermanos, es todo. ¿Qué es doctrina? Es enseñanza. ¿Y qué es enseñanza? ¿Qué me enseñan? ¿Qué me enseñan? Algunas veces usted y yo escuchamos a personas que son un poco escépticas acerca de la palabra doctrina. Es simplemente la palabra enseñanza. Algunas traducciones del versículo 42 dicen que la enseñanza de los apóstoles, o sea, la doctrina de los apóstoles es simplemente la verdad enseñada, la verdad dispersada, la verdad diseminada. La enseñanza, la doctrina, hermanos, es esencial. ¿Dónde está la iglesia? Y la iglesia ha de ser una iglesia redimida, una iglesia compuesta por creyentes, una iglesia ordinaria, es una iglesia que está totalmente comprometida con renovar su mente. ¿Se recuerdan? Romanos 12, mediante la palabra de Dios. La doctrina es el corazón de la vida de la iglesia y la Biblia entera es la fuente de esa verdad. La comunión los unos con los otros significa unión espiritual, ya no vamos a ir más ahí. Iglesia ordinaria o la iglesia como debe de ser no es un acontecimiento para que la gente venga y vea. Una iglesia ordinaria es una comunión, es una vida compartida, es una comunión práctica. El autor a los Hebreos, lo mencioné temprano, nos dice en el capítulo 10, versículos 24 y 25, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y ya como manera de aplicación, tomando este texto como base, ¿cómo yo estoy estimulando al amor y a las buenas obras a aquellos a quienes yo les digo que son mis hermanos? Dios le bendiga, hermano. ¿Cómo yo estoy estimulando al amor y a las buenas obras a ellos? ¿Cómo yo lo estoy haciendo con Víctor, con Valeria, con ustedes? ¿Cómo yo los estoy estimulando al amor y a las buenas obras? ¿Cómo? ¿Cómo luce eso?
Es ahí, hermanos, donde usamos nuestros dones para estimularnos unos a otros, en donde cumplimos unos a otros, donde nos amamos unos a otros, donde nos instruimos unos a otros, en donde oramos unos con otros, en donde nos reprendemos unos con los otros. Yo quiero estar listo para ser reprendido por ustedes. Yo quiero que usted esté listo para recibir una instrucción por parte mía, si eso es necesario. Porque eso es la vida de la iglesia. Y si yo no estoy listo para recibir una reprensión de parte suya, yo estoy siendo la persona más orgullosa que pudiera estar en esta iglesia. Yo tengo que tener ese corazón enseñable. Yo tengo que tener, yo no tengo que tener aquella cuestión de decir, a mí nadie me dice cómo yo debo de vivir. A mí nadie me dice las cosas que yo tengo que hacer. Déjeme decirle que pertenece, mejor no le digo dónde. Estamos faltos. Tenemos que estar listos. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos está diciendo el texto. Considerémonos unos a otros, ¿para qué? Para estimularnos al amor. Entonces, si yo veo que hay deficiencia de amor en usted, yo voy a ir a usted y le voy a decir, hermano, ¿qué pasó? Las buenas obras, ¿cuáles son estas buenas obras? También a esas cosas tengo que estimularlo. Y también tengo que hacer lo que el versículo 25 dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. El partimiento del pan, la oración. Las personas tratan de maquillar eso con luces. Las exigencias de Hechos 2, las mal llamadas iglesias los tratan de maquillar con luces, con humo, con cosas extravagantes. Las personas tratan de crear eso, de maquillar todo eso con música a alto volumen, en donde ya no es música, sino que ya es bulla, ya es intolerable. La gente trata de crear experiencias raras. Eso no es el temor del Señor, que es el principio de toda sabiduría. No es de ninguna manera milagrosa. Los apóstoles no hicieron eso. Bueno, ellos hicieron milagros, pero eso no está para nosotros ahora. Dios salva, santifica, lleva a cabo su providencia para glorificarse a sí mismo. El fin de todas las cosas es la gloria de Cristo. Entonces la primera actitud que vemos aquí es el asombro. No lo artificial, no lo por encima. No es inducido. Es un temor real. Es una relación real con Dios. Para cerrar, algunos, como dije, tratan este texto del 47 alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Un texto un poco es sencillo, de entenderlo, pero por lo que navega alrededor de todo lo que tenemos ahora como verdades y doctrinas, pues se vuelve un tanto con estiras y encoges. Pero si usted cree en el Señor Jesucristo, si usted deposita toda su confianza en Él, si usted se arrepiente de sus pecados, el Señor le deposita en un cuerpo local, en donde usted va a poner sus dones en operación, dones que Él mismo le va a dar, y de esa manera usted va a ser añadido a la iglesia. Simple, fácil.
Yo no voy a venir aquí a decir otras cosas. Eso es lo que el texto dice. La gente está creyendo. Estos 3,000 creyeron, fueron bautizados y el Señor los unía a un cuerpo local y de esa manera ellos pertenecían entonces ahora al reino de Cristo y a una iglesia local. ¿Es usted miembro vivo, piedra viva de un cuerpo de creyentes? Viene, se congrega regularmente, como dice el texto, persevera, come con sus hermanos, convive con sus hermanos, no importa dónde está el hermano, usted lo busca y está ahí con él. Celebra la cena con sus hermanos, ora por sus hermanos. Si eso es así, vamos a caminar como la iglesia esta caminó. El modelo que nosotros tenemos, una iglesia conforme al corazón de Dios. ¿Le parece si oramos? Padre, te doy las gracias. Te doy las gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, ha sido expuesta, ha sido explicada. Ahora, Señor, ayúdame a unirme con mis hermanos y ser parte de esta iglesia viva, salva, regenerada por la presencia de tu Espíritu, Señor, por la obra redentora llevada a cabo en la cruz. Te agradezco, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, mis hermanas. Queremos, Señor, que tu palabra sea un deleite para nosotros. Que tu palabra, Señor, gobierne nuestras mentes, nuestros corazones y que pueda, Señor, ser recordada cuando se deba, Señor, de hacer, que es pues todo el tiempo. Señor, tu palabra es capaz de derribar y de aplastar al más duro corazón. Tu Espíritu, Señor, es capaz de domar al más perdido corazón. Somos testimonio de eso. Por eso rogamos, Señor, que si hay alguien entre nosotros, que todo, Señor, parece que es normal y que se da todo por sentado o que cree que por estar en la iglesia o reunirse con la iglesia es parte de la iglesia. Yo te ruego, si hay alguien, Señor, que en esa condición, Señor, que tú le des vida. Yo no puedo, yo no puedo, aunque quisiera. La labor, Señor, nuestra es presentar tu palabra, que dice ella. Tu palabra dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasan. Pero, Señor, si alguien todavía vive con deleite en las cosas viejas, podría ser la mala noticia que no ha conocido-te, porque no es como yo pienso que es la vida en el Evangelio. Señor, es como tú la has diseñado, lo que tú demandas de mí. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Trae vida, Señor, al muerto. Señor, trae vida al muerto espiritualmente. En el nombre de Jesucristo pedimos estas cosas. Amén.